Bendecimos el nombre del Rey. Damos gloria, alabanza, honra al que la merece. Qué honor es poder tener el privilegio de nuestra vida, de que Cristo mora en nosotros, de ese gran y enorme sacrificio que hubo en la cruz del Calvario, para que el día de hoy nosotros podamos tener la libertad de adorarle, de entrar a ese lugar santo, de poder visualizar en plenitud las cosas que Dios determinó para nosotros. Hay tantos privilegios, hay tantas cosas establecidas, declaradas y regaladas para nosotros. Ya hoy no vivimos bajo una promesa, ya no vivimos bajo promesas establecidas. Aunque si leemos la Biblia, te podrá decir, me pasó, hay más de 3,000 promesas, cierto, hay más de 3,000 promesas, pero ya no vivimos por él. Ya vivimos por una herencia eterna, la cual encapsuló todas las promesas establecidas. Y ahora yo no tengo que esperar a hacer algo para recibirla. Ya Él lo hizo todo para yo obtenerla. Algo totalmente diferente. Yo no tengo que hacer nada. Todo lo hizo Él. Y quiero hoy hablar algo referente a esto, porque estamos a nivel, quizás a nivel mundial, haciendo una celebración tanto de muerte como de resurrección, porque no nos podemos quedar en una sola fase de todo este asunto. Tenemos que recorrer todas las fases de la vida, muerte y resurrección del Señor para poder entender en plenitud cuál era el propósito. Yo quiero leer una porción bíblica en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. Juan, capítulo 19, verso 30. Damos hoy gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda de estar compartiendo con nuestro gran amigo y hermano, el pastor Vadillo. Bendiciones a su vida, de verdad que es un gusto para nosotros. Su amada esposa, que también está acá en casa, son bienvenidos. Quedamos en una gran deuda con ustedes, así que creemos que en lo que podamos nosotros también colaborar y ayudar con el crecimiento y el aporte de la obra del Señor, vamos a hacerlo. Estamos a la disposición, así que nos gozamos por ello. Yo creo que merecen un aplauso por Entonces, quisiera hablar específicamente en una porción de la palabra en el libro de Juan, capítulo 19, Juan 19:30, donde yo sé que todos los que hoy estamos en este recinto, como los que me están viendo por las redes sociales acá en México, para ser un poco más específico, yo sé que hay gente de Colombia, hay gente de Venezuela, hay gente de distintas partes del mundo, pero hay una cultura más arraigada acá en México, que es aquella cultura que se nos enseñó sobre el mensaje de las 7 palabras. Entonces quiero hablar de la última palabra dicha por el maestro en este versículo. Y yo sé que muchos conocen cuáles son las 7 palabras expresadas por Jesús. Pero hoy quiero hablar de una en particular para dar apertura de lo que sucedía, de lo que sucedió y de lo que sucederá. ¿Qué era lo que había pasado? ¿Qué era lo que Cristo estaba rompiendo? ¿Y qué era lo que la iglesia estaba heredando? ¿Sí me doy a explicar en esto? ¿En dónde fuimos introducidos? ¿Sobre qué nos estaban libertando? ¿Y hacia dónde nos estaban proyectando? Eso es lo que Dios establece. Y el libro de Juan, aquellos que no tienen Biblia a la mano, pueden verlo en pantalla. El libro de Juan, capítulo 19, versículo 30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. La última palabra que expresó Jesús fue un consumado es. Ahora, ¿qué significa? Porque hoy no podríamos nosotros encerrar nada más en un consumado es como algo que terminó. Ya hasta aquí acabó todo lo que se había
establecido. Pero investigando un poquito más profundo de este asunto, la palabra consumado es una palabra griega, ahí lo tienen en pantalla, es una palabra griega que en el griego es tetelestai. ¿Qué significa tetelestai? Significa pagado en su totalidad. Tetelestai significa pagado en su totalidad. Cuando Cristo declara aquella palabra en la cruz del Calvario, está diciendo: estoy haciendo un pago en totalidad. ¿De qué? Porque es allí la gran pregunta. ¿Qué es lo que Cristo está pagando en totalidad? Miremos algo. Tuvo que haber un inicio donde entramos en una deuda, donde entramos en un delito, donde entramos en un proceso. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, hay una declaración sobre una guerra espiritual, podríamos mencionarlo de esta manera, o de una guerra que se establece en el mundo sobre Cristo y Satanás. Mire cómo se hace esta declaración profética sobre el evento que acabamos de leer. La declaración profética, Génesis 3:15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Cuando se da esta declaración profética, se está hablando de Cristo como simiente y de Satanás como serpiente, en cuanto a que Cristo pisaría su cabeza y Satanás le heriría en el calcañar. Cuando vemos la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, es una herida hecha por Satanás, pero no es una muerte. Cuando nosotros vemos la posición de matar una serpiente, ¿cómo la mata usted? Usted no la mata por la cola, ¿verdad que no? Si usted va a matar una serpiente, usted tiene que pisar o quitar su cabeza. Ahora, cuando usted, y es la gran interrogante, yo no sé por qué a veces no entendemos en plenitud lo que la Biblia dice. Cuando usted mata a la serpiente, cuando le quita la cabeza, sigue con vida. Valga la redundancia, la mató, la destruyó, ya no hay vida en ella, ya no hay operatividad dentro de esa serpiente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario? Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario fue erradicar en totalidad a aquella persona o aquel personaje que estaba influenciando en el mundo. Le quitó toda autoridad en la cruz, aunque lo hirió, pero no lo mató, hablando de Cristo. Satanás hiere a Cristo, pero Cristo lo derrota. Hay una derrota completa. Pero vamos a ver las implicaciones que hubieron desde un inicio, desde el Génesis hasta la cruz, porque hubieron implicaciones. Cuando habla las Escrituras sobre Cristo y Adán, si menos me equivoco, libro de libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21. Miren cómo dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren. ¿Qué hubo contenido en Adán? Miren algo. ¿Qué se contuvo en Adán? En Adán se contuvo la muerte. Y por medio de Adán, cada uno de los que nacían heredaban la muerte. No había una herencia buena según Adán. ¿Por causa de qué? Por la desobediencia de Adán, por causa de no aceptar el propósito, desobedecer, desligarse, se desprendieron, hicieron lo que les dio correspondiente, lo que ellos vieron que era necesario hacer, no lo que Dios le había ordenado, y comenzó una muerte a transcurrir en el ser humano, y por herencia. Y esto es lo que yo quiero que usted pueda captar en esta hora. Por herencia, la humanidad comenzó a morir. Por eso fue que el Señor le dijo: el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día morirá.
Ahora, ¿qué muerte estaba hablando? Porque la palabra que se utiliza allí no era una muerte totalmente carnal, humana, no, era una continuidad en decadencia en cuanto a muerte espiritual y muerte moral. No era una muerte física, aunque sí se acortaron los días de vida, pero la muerte que el Señor le estaba hablando allí era una muerte espiritual y un continuo decaimiento en el deterioro humano. A partir de Adán, lo que yo como hombre heredé fue dicha muerte, y a partir de ahí comienza una decadencia en cuanto al ser humano. Pero cuando leemos en totalidad el versículo que acabamos de leer, el final del versículo dice: también en Cristo todos seremos ¿qué? Vivificados. Ahora, si en Adán se contuvo una herencia pecaminosa que se transmitió en el ser humano durante generaciones, ahora en Cristo se quita la herencia pecaminosa y entra una herencia vivificadora que trae vida y produce vida en el hombre, que cambia todo lo contrario a lo que se había recibido. ¿Por qué le digo que necesitamos entender esto? Porque todavía nosotros estamos peleando con conceptos que nos atan, conceptos que nos amarran, conceptos que evitan que yo pueda tener el entendimiento pleno de la declaración bíblica sobre mí. Ahora, si aceptamos, y hablo en términos generales como seres humanos, si aceptamos, es que somos pecadores, y es que tenemos una herencia de pecado, y es que nosotros tenemos esto y tenemos lo otro. Ok, eso es lo que tenemos según la herencia del Adán, del primer Adán. Pero ¿qué tenemos realmente con la herencia del postrer Adán, que es Cristo? La herencia que me dejó Cristo fue una herencia vivificada, la cual me libra de condenación y me establece en una posición de gobierno, que ahora yo no vivo en una muerte continua espiritual, sino en una vivificación del espíritu continuamente. A partir de ahí yo tengo que entender que ya yo no soy dado al pecado. Ya yo no soy partidario de la muerte. Ya yo no soy partidario de cosas que el enemigo estableció como principios y fundamentos dentro de la iglesia, que se nos arraigó de tal manera que no las soltamos porque nos los enseñó nuestro bisabuelo o nuestra bisabuela o el pastor más viejo de la ciudad. Y esto no se trata de quién lo haya enseñado. Esto se trata de qué dice la Biblia referente a lo que yo soy y en lo que yo tengo. Entonces, cuando Cristo dice se me enreda la lengua, hermano, perdón, tetanslai, cuando Cristo pronuncia aquella palabra, entonces da una declaración de un consumado es en cuanto a un pago en totalidad de todos los pecados de la humanidad. Cuando Cristo es crucificado, ahí soy introducido yo. Cuando Cristo es crucificado, yo soy crucificado con Él. ¿Sabía esto? ¿Sabía que el primer Adán contuvo a toda la raza humana? Pero el postrer Adán no se podía quedar a media. El postrer Adán también contuvo en sí toda la raza humana. Y cuando fue a la cruz por toda la raza humana. Entonces usted ese día estaba siendo crucificado. Que se enteró el día de hoy es otra cosa. Pero usted ese día fue crucificado. ¿Qué dijo el apóstol Pablo referente a este asunto? Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces el teteslai de Cristo fue: yo pago completamente lo que el hombre debía, la deuda del ser humano, yo la contengo en la cruz para que tú quedes libre. Entonces Pablo, entendiendo aquella palabra, aquella frase de consumado es,
Él determinó decir, entonces yo estoy juntamente crucificado. Yo fui allá a la cruz y allá estuve yo también, porque aunque no clavaron en mis manos y en mis pies alguna clavo ni me martirizaron, yo tuve que estar allí. Ese era mi lugar, esa era mi posición, y Él cubre la posición que a mí me correspondía. ¿Para qué? Para que a partir de allí yo no tenga una promesa, yo tenga una herencia basada en lo que Él hizo en aquel lugar. Entendamos que una herencia es diferente a una promesa. Una herencia es algo que yo merezco por causa de alguien, por un sacrificio de papá, por un sacrificio de mamá, por un sacrificio de un tío. Él determinó que aunque tú no hiciste ese sacrificio, tú lo tomaras. Una promesa es: si tú haces, yo te doy. Si tú logras, yo te voy a bendecir. Y las promesas fueron establecidas antes de la cruz para que hubiera una labor humana merecedora de algún mérito. Pero después de la cruz no hay una labor humana que merezca mérito. Hay una labor de Cristo en la cruz del Calvario que produce el mérito en aquellos que lo reciben. A partir del momento que yo recibo a Cristo en mi vida, yo recibo todos los méritos que Él contuvo en esa cruz. Me libró de la condenación de un cuerpo, o me libró de la condenación de un hombre llamado Adán, que estableció una genética en la humanidad pecaminosa. Y a partir de ese momento entra una genética que, como lo dice el mismo apóstol a los Corintios, también en Cristo todos serán vivificados. No dijo algunos, dijo todos serán vivificados. Entonces este es un proceso en el que nosotros vamos a comenzar a vivir una vivificación continua en Él. Lo que Él produjo, lo que Él hizo, lo que Él estableció, ahora me afecta a mí. A partir de ese momento hubo un acontecimiento. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando Cristo muere, dice la Biblia que el velo del templo se rasga. Ahora, se rasga, dice las Escrituras, de abajo hacia arriba. El templo era el lugar donde los sacerdotes eran los únicos, escuchen, los únicos que podían entrar al lugar santísimo donde estaba el velo para poder hacer el sacrificio, donde la gente que había pecado durante todo un año llevaba palominos, llevaba corderos, llevaba machos cabríos, llevaba una serie de animales, y en aquel lugar se sacrificaba todo aquello para que el perdón del pecado del hombre se pudiera dar por ese año. Pero el siguiente año tenía que haber otro sacrificio. Por eso cuando el Señor dice consumado es, está diciendo estoy pagando en totalidad, no el pecado de un año, no el pecado de un mes, no el pecado de una vida de después que tú recibes a Cristo para atrás y para adelante nada, no, el pecado en totalidad de todo ser humano, porque Dios conoce que tú el día de mañana puedes decir una mentira. Y no estoy dando pie a que usted mienta mañana. Porque si ya usted recibió la vivificación, el fruto que tiene que producir la vivificación del Espíritu en el creyente, es no mentir más, es no robar más. ¿Por qué? Porque usted fue vivificado. Entonces lo que se produce en el creyente es un cambio progresivo de que lo que se hacía según el viejo Adán ya no se hace según el postrer Adán, que es Cristo. Ahora yo vivo con el postrer Adán, hablando de Cristo impregnado en mi vida, y a partir de allí la vivificación comienza a producir los cambios necesarios que yo necesito como creyente. Entonces la muerte de Cristo rompe el velo. ¿Y por qué lo rompe de abajo hacia arriba? Porque ya no se iba a hacer aceptación de más ningún otro tipo de, entiendan, no se iba a aceptar ningún otro
otro tipo de sacrificio. ¿Por qué? Porque Cristo ya había hecho todo sacrificio por la humanidad. Se lo voy a repetir de nuevo, para yo poderme hacer entender. Adán contuvo en sí todo el pecado para heredarlo. Por eso, a partir de ese momento, se comenzaron a hacer sacrificios para santificación. Se comenzaron a hacer sacrificios para redención. Se comenzaron a hacer sacrificios para verse aptos ante la presencia del Señor. Pero a partir de la muerte de Cristo, que contuvo ahora toda la humanidad y la llevó a la cruz, entonces entramos en Cristo y ya lo que Él cumplió, lo que Él hizo, lo que Él estableció, no me lo promete, lo heredo. Está aquí. O sea, ya no es si tú haces, recibe. Ya es si tú recibes, ya lo haces. Si tú recibes a Cristo, ya lo tienes. Aquí no se trata de que yo ahora voy a traer un palomino, un macho cabrillo, yo voy a traer un sacrificio de 40 días o yo voy a traer algo específico a los pies de Dios para decirle: Señor, yo quiero ser santo por esta causa. No, somos santos porque nos habita el que murió en la cruz. Somos santos porque tenemos al Espíritu. Somos santos porque hay una bendición ya heredada de parte de Cristo en la cruz del Calvario sobre nosotros. Y qué maravilloso es poder entender que el sacrificio que Él hizo, porque no fue cualquier sacrificio, porque cualquier hombre tal vez pudiera haber hecho eso y decir: bueno, está bien, yo para pagar mis pecados, clávenme en una cruz. Qué fácil es, y discúlpeme que me meta con la cultura de los pueblos y de las naciones, qué fácil es establecer en algunas naciones o en algunos lugares, decirle: yo voy a hacer la representación de Cristo. Sí, clávenme unos clavos, valga la redundancia, en las manos y en los pies, y eso fue todo. Cuando lo que la Biblia dice que no fue todo lo que le hicieron al maestro, no fue todo lo que él vivió. Cuando yo leo los salmos, en el Salmo 45 me dice que Cristo era el más hermoso de los hijos, de los hombres, bellísimo, un hombre simpático, hermoso. Pero Isaías capítulo 53 dice: y no se halló en él parecer. ¿Por qué dice que no se halló en el parecer? Que no hubo, que se le desfiguró el rostro, porque fueron tantos los golpes en su cara, fueron tantos los maltratos en su rostro, que parecía un monstruo, parecía algo irreconocible, no tenía una figura humana en su rostro. De ser el más hermoso pasó a ser lo más feo del momento. No era algo fácil, no era algo sencillo. Cuando investigamos un poquito, nada más un poquito, sobre la cruz romana, los romanos tenían una mentalidad macabra, diabólica, para hacer que el reo a muerte sufriera desde el momento que era condenado hasta el momento de la cruz. Y la cruz romana tenía una posadera a las alturas de los glúteos. ¿Para qué? Y yo sé que para muchos, lo voy a decir porque la Biblia lo dice, para muchos acá en México, no en otros países, las palabras nalgas no se deben decir. Pero la Biblia lo dice. Si lo dice la Biblia, ¿por qué yo no puedo? Si me perdonan por eso. Ok, los que están en redes sociales, en México, en Venezuela, si no les parece bien, cambien la palabra. Nalgas por glúteo, es lo mismo. Y aquí a la altura de las pompis, otra más decente para los que quieren escuchar algo más suave, había una sentadera en la cruz. Porque el reo a muerte, cuando estaba crucificado, con sus pies clavados a la madera, tenía la posibilidad de tomar descanso por un ratito. Y cuando se sentaba, sus brazos oprimían el tórax y sus pulmones, no permitía que pasara oxígeno. O sea, que el sufrimiento de sentarse para descansar le quitaba el oxígeno para respirar. Entonces tenía que levantarse nuevamente a tomar una bocanada de oxígeno y luego volver a sentarse para quitarse la respiración. Y ese sufrimiento
movimiento constante durante horas, la estaba viviendo Cristo. La gente cree que es nada más clavarle unos clavitos en la mano. No, la gente cree que era nada más ponerlo en la cruz. No, desfiguraron su rostro, lo llevaron a la magnitud de que sus pulmones no recibieran oxígeno, lo llevaron a la magnitud no de clavarle clavos con puntas, eran puntas cuadradas que atravesaron las muñecas, que atravesaron la piel, que atravesaron toda la parte del cuerpo, tanto en los pies como en las manos. Pero la Biblia dice que ninguno de sus huesos iba a ser quebrado. Una de las leyes era que si llegaba el momento del sacrificio y el reo a muerte todavía estaba vivo, tenían que con un mazo, con un marro, con un martillo gigante, partirle las rodillas. ¿Para qué? Para que cuando él bajase, ya sus pulmones no pudieran recibir oxígeno y muriera de asfixia. Pero el consumado es, la palabra final fue, hasta aquí llegó el momento de pagar lo que todo ser humano merecía. Lo que tú merecías ahí en la cruz, lo que tú necesitabas padecer por tu pecado, Él lo contuvo. Y a partir de ahí yo heredé, yo recibí. Por eso es que ya no hay un sacrificio que yo haga que le doble la mano a Dios para que Él haga algo conmigo. El único sacrificio válido que sí te dobló la mano a Dios, que sí le movió el mundo a Dios, fue el de Cristo. Amén. Y ahora dice el mismo apóstol Pablo, dice, yo estoy juntamente crucificado con Él. Y ahora no vivo yo. Mi pregunta, de lo que estamos acá, podemos decir, no vivo yo, sino que vive Cristo. Los que me ven por las redes sociales, no vivo yo, mas vivo Cristo. Podemos decirlo. Porque cuando alguien habla mal de ti, tú tienes que decir, es que ya no vivo yo, ahora vive Cristo más. Porque cuando levantan un juicio en tu contra, es cuando tú tienes que decir, es que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Miren algo, me encantó una historia, se la voy a leer, ya estamos culminando. Queremos bendecir las vidas de los que están en las redes sociales. Hemos llegado a nuestro tiempo, así que declaramos que la gracia del Señor sobreabunde. Y yo sé que quisieran escuchar un poco más, pero para eso les invitamos a Casa Servi para que vengan y compartan con nosotros la transmisión. Muchas bendiciones.